Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy, el diputado ante la Asamblea Nacional en representación de la Unidad, secretario general de Primero Justicia, Tomás Guanipa. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Andrina, gracias al canal y a toda la gente que nos ve hasta ahora. Un gran saludo. Muy importante, diputado, antes de iniciar la conversación hablábamos de los momentos políticos que se vivieron antes y después de la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Cómo calibra lo que está sucediendo el día de hoy? Veíamos hace pocos minutos al diputado Ramos Ayub hablar en rueda de prensa en representación de la Unidad de cara a las elecciones regionales. ¿Cuál es el momento político que se vive hoy en la oposición venezolana? Mira, yo creo que tal cual como advertimos antes de que se diera la elección fraudulenta de la Asamblea Nacional Constituyente al estilo cubano, si esta lograba imponerse, no iba a traer ninguna consecuencia positiva para el país. Fíjate que hasta ahora, después de 2 semanas de sesiones, no han hecho absolutamente nada para hablar sobre los problemas de los venezolanos, pero sí sobre cómo escalar la persecución contra quienes piensan distinto, cómo criminalizar a la disidencia y cómo querer imponerle al país un modelo con el que no estamos de acuerdo y que los venezolanos no quieren seguir viviendo. Por lo tanto, hoy hay mucha más razón para que en Venezuela se luche por la restitución de un sistema democrático con garantías para todo, donde el voto sea lo que decida, no el fraude, y donde podamos otra vez insertarnos en un concierto internacional que permita que Venezuela pueda tener la ayuda humanitaria para resolver nuestros problemas económicos y sociales, para resolver el problema de hambre que hay y para tener un país donde la dignidad del ser humano sea respetada. Hoy Venezuela está en la peor situación que habíamos vivido, y esto es responsabilidad exclusiva de un gobierno que hizo una elección fraudulenta, que no fue apoyada por la gente, que no es reconocida por el mundo y que nos tiene hoy en una situación aislada frente a lo que significa un país que necesita la ayuda y la colaboración del mundo entero. ¿Cómo interpretar el enfriamiento de las calles? ¿Se pudiera decir que esto es una victoria de la Asamblea Nacional Constituyente o una tregua de la oposición o un desvanecimiento de las estrategias que tenía prevista la MUD? No lo creo. Yo creo que la gente protestó durante más de 120 días en la calle para defender su derecho a vivir en libertad. Esas razones se mantienen y esa lucha de calle debe mantenerse. Pero también es cierto que el obstáculo que se puso de la Asamblea Nacional Constituyente convirtió la lucha de calle para la gente en ese hito como un hito muy importante. Al darse, por supuesto, la gente está en una situación hoy de evaluación de lo que está ocurriendo, pero créeme que el descontento popular que hay contra el gobierno de Nicolás Maduro lo que ha hecho es acrecentarse. El desprestigio internacional que antes había lo que ha hecho es incrementarse, y en ese sentido la gente está allí dispuesta a luchar para que Venezuela pueda ser libre. Lo importante es recordar que eso va a depender del esfuerzo que cada uno de nosotros hagamos y de poder dar todas las batallas pacíficas, pero todas las batallas que podamos dar en todas las instancias y en todos los tableros, tanto internos como nacionales y también electorales, para buscar que Venezuela pueda restituir un Estado democrático que hoy lamentablemente no tenemos. Antes de hablar de ese tablero interno y de las elecciones regionales, quisiera conocer su apreciación acerca de las distintas matrices de opinión internacionales. Y hoy el ministro de la Defensa, Padrino López, aseguraba que algunos actores políticos aplauden las agresiones, haciendo referencia a la posibilidad de una incursión militar en Venezuela que señalaba el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. ¿Cuál es la postura de la oposición venezolana en este sentido? Yo creo que nadie puede estar apostando para que en Venezuela haya intervenciones militares de ningún tipo. Lo que nosotros tenemos que perseguir y lo que uno tendría que decirle al ministro de la Defensa es que la Fuerza Armada no puede estar para tratar de defender a un régimen que oprime al pueblo venezolano, para defender a paramilitares que generan violencia en Venezuela, sino para defender la Constitución. Y hoy la Constitución está siendo violada y están usando la declaración de un presidente que nosotros rechazamos en todo caso, pero la declaración de un presidente que nada tiene que ver con una reacción real o una opción real que pudiera ocurrir en Venezuela, para buscar argumentos y aumentar el nivel de represión que hay en Venezuela. Hoy en Venezuela lo que se está instaurando es un sistema policíaco, militar, de persecución a quien piensa distinto, y eso es absolutamente inaceptable. Es copiar el modelo cubano y es copiar modelos fascistas, además, que lo que hacen es criminalizar a quien piensa distinto e intentar que el pueblo quede de rodillas frente a un modelo que no queremos vivir. Por lo tanto, es muy importante recordarle al ministro de la Defensa y al gobierno nacional que aunque hoy tengan el argumento de una Asamblea Nacional Constituyente fraudulenta, eso no les va a dar más poder real.
porque el poder real está en el pueblo. Y el pueblo lo que hoy quiere es un cambio, y quiere poder vivir en libertad, y quiere poder tener paz, y no quiere tener un gobierno que le imponga un sistema de vida que no quiere. No les gusta hacer cola, no les gusta tener que ver a sus hijos acostarse sin comer. Y ese drama que estamos viviendo es un drama que persiste, que se ha profundizado, Endrina, y que nosotros tenemos como país que buscar una salida. Y esa salida tiene que ser democrática, pero tiene que ser también la salida que obligue a un cambio definitivo a través del voto de un gobierno que hoy está de espaldas al pueblo venezolano. Luego de esa coyuntura que atravesaba la MUD sobre participar o no en las elecciones regionales, ¿cuál es la postura hoy en torno a ese evento electoral y cuáles son las estrategias que se van a utilizar asumiendo el reto de motivar a los electores en un evento electoral que viene en tan solo semanas? Por cierto, antes de entrar en ese tema, uno se pregunta por qué el ministro de la Defensa, en vez de hablar sobre estos temas, no habla también sobre la intervención cubana en la Fuerza Armada Nacional, sobre los gritos en favor de un líder comunista de otro país que nada tiene que ver con lo que es nuestra cultura democrática. ¿Por qué permiten que la inteligencia cubana entre a Venezuela si es que están tan negados a que haya una intervención como tiene que ser? Que no haya intervención de nadie, sino que nosotros los venezolanos podamos resolver nuestros problemas sin la agresión desmedida de miembros de la Fuerza Armada y de los cuerpos de seguridad que han cobrado vidas humanas y que han preferido contar balas que contar votos. Por eso, el escenario de una elección regional para nosotros no es un proceso de elecciones de gobernadores que van luego a tener unos espacios para gobernar en un país donde no hay democracia. Son espacios de lucha para rebelarnos frente al gobierno y para demostrar que el voto puede más que un Consejo Nacional Electoral que está totalmente sesgado y que acaba de cometer un fraude. Por eso la gente tiene que ver esto como una trinchera de lucha, y como una trinchera de lucha de un gobierno que además no ha querido y no quería hacer elecciones regionales. Las hacen después de la constituyente porque creían que no íbamos a participar. Inscribimos candidatos y en el caso de Primera Justicia ya van 5 inhabilitados después de haber sido postulados y aceptados. Y la amenaza ahora de que una comisión de la verdad fascista por demás, donde miembros del gobierno y del Partido Socialista Unido de Venezuela pretende decidir quiénes pueden ser los candidatos o no de la oposición. Todas estas cosas las está haciendo el gobierno para que no participemos y para hacerse de una elección fraudulenta con espacios que no le corresponden y que le corresponden a la gente. Por eso esa trinchera de lucha que tenemos que evaluar todos los días, la gente tiene que verlo no como un efecto de claudicación, de claudicar, sino todo lo contrario, como un mecanismo más de lucha, de enfrentar, de salir a la calle a decirle a este gobierno: el pueblo quiere un cambio y lo vamos a defender en todas las instancias en las que nosotros podamos hacer valer nuestra voz y valer nuestro deseo y decisión de lograr que ese cambio se ejecute. Ahora bien, diputado, la definición de las candidaturas, ¿se va a hacer por consenso o elecciones primarias? Se había anunciado la fecha del 3 de septiembre para elecciones primarias. ¿Cómo hacer para que no se desperdiguen estas candidaturas y pueda esto desvanecer la fuerza electoral de la oposición venezolana? Eso es importante decirlo. Nosotros estamos en un proceso en el cual en algunos estados vamos a ir en consenso y en otros estados haremos elecciones primarias que están por definirse. Aparentemente son el 3 de septiembre, pero lo que sí tenemos que garantizarle a todos los venezolanos es que vamos con candidaturas unitarias, pero con candidaturas unitarias que escoja el ciudadano común, no que nos quiera imponer el gobierno nacional. Y en ese sentido es absolutamente inaceptable. Hoy queremos denunciar, por ejemplo, que en el estado de Aragua, con más del 60% de intención de voto, Richard Mardo, que fue admitido por el Consejo Nacional Electoral, le rechazan después la postulación cuando ya había sido aprobada por ellos. Luis Lipa, candidato natural en el estado Apure, ocurre exactamente lo mismo. A quienes eran nuestros candidatos en Anzoátegui le dictan cárcel, en Mérida le dictan cárcel, y también en el caso de Barinas, Wilmer Azuaje está secuestrado aún sin haber sido presentado en un tribunal. Más allá de eso, entonces salen a acusar o amedrentar o amenazar a otros líderes que tienen que ser electos y decididos por la gente. Por eso al gobierno lo que hay que decirle es que pierda el miedo y que vayamos a una elección limpia, a ver si se atreven a contarse con el pueblo venezolano. Endrina, este gobierno no quiere elecciones libres y no quiere contarse con el pueblo, porque a lo que más le tienen miedo es a un pueblo que en la calle con su voto derrota a una dictadura que se nos quiere imponer y hacerse eterna en Venezuela. No lo van a lograr porque aquí hay un pueblo que está dispuesto a seguir luchando por esa libertad que nos pertenece a todos y que juntos vamos a conquistar. Quisiera conocer sus apreciaciones sobre los señalamientos que hacía la Asamblea Nacional Constituyente luego de instalada la Comisión de la Verdad acerca de la posibilidad de investigar a los diputados Freddy Guevara como promotor de la violencia y a Julio Borges por planes desestabilizadores. ¿Cuál es la postura que tienen en este sentido? Mira, que lamentablemente esta gente que fue electa
en un gran fraude, que la misma Smartmatic reconoce que fue un gran fraude. Esta gente que forma parte todo del Partido Socialista Unido de Venezuela y que además han sido responsables de la crisis que está viviendo el país, se quieren convertir ahora como una especie de pelotón de inquisición contra quienes estamos luchando para recobrar la dignidad de un pueblo. Todas estas cosas no es otra cosa que intentar imprimirle miedo al pueblo venezolano sobre la imposibilidad de lograr que en Venezuela se pueda dar un cambio. Yo lo que quiero dar a la gente es la convicción, la fuerza y la esperanza de saber que juntos somos una gran mayoría, que este gobierno está mucho más débil que antes, que ha sido un gran error para ellos haber electo esa Asamblea Nacional Constituyente y que en todo caso el desconocimiento internacional que hoy tiene el gobierno y la lucha popular que tenemos que hacer los venezolanos para rescatar la democracia se va a imponer en Venezuela para que nunca más haya persecución y para que haya libertad plena para todos los venezolanos. Diputado, se nos está agotando el tiempo y hay muchas preguntas de la audiencia. José Gutiérrez plantea, ¿considera Guanipa que la gente está molesta con la MUD por su decisión de ir a las elecciones regionales? Mira, yo creo que la gente tiene derecho a hacer cuestionamientos y a hacer críticas. Lo que sí es importante es recordar que el enemigo está en el frente, que el adversario es quien nos tiene lleno de hambre, de persecución y de necesidad y de violencia el país. Es el gobierno nacional y nosotros tenemos que mantenernos unidos porque en definitiva en la unidad está la posibilidad de lograr el cambio en el país. @Sani Mendoza, ¿sigue teniendo fe en los votos que el CNE va a manipular? Yo sigo teniendo fe en el pueblo de Venezuela y lo demostramos en todas las instancias en las que hemos participado, como la elección de 2015, donde no se nos querían reconocer ni siquiera los votos y al final tuvieron que contar todos los votos y fueron 2/3 partes que ganamos en la Asamblea Nacional. Yo lo que tengo fe es en la voluntad de un pueblo cuando decide cambiar y en ese sentido créanme que por encima del fraude está el derecho del pueblo a tener una elección. Lo que nunca vamos a legitimar es un fraude constitucional ni un fraude electoral. Lo que nunca vamos a legitimar es que ellos quieran decidir quiénes son nuestros candidatos. Eso no lo vamos a aceptar y por eso volvemos a poner la pelota en la cancha del gobierno. Quien no quiere contarse en elecciones libres porque sabe que perdería todas las gobernaciones es este gobierno. Hay que seguir presionando, hay que seguir obligándolos a que se quiten esa careta para que el mundo entero entienda que lo que en Venezuela estamos viviendo es un modelo que no se puede repetir en ninguna otra parte y que es un problema para toda la región. Brevemente, antes de finalizar, 37 presos fallecidos en Amazonas. El ministro Reverol responsabilizaba al gobernador Liborio Guarulla de este suceso. ¿Qué opinión le merece? Que es insólito que quieran politizar y partidizar absolutamente todo. Culpar al gobernador Guarulla de un hecho en el que él no tiene absolutamente nada que ver es un hecho profundamente irresponsable que genera que no haya ni siquiera una investigación seria que permita saber qué fue lo que allí pasó. Eso es una cosa terrible, 37 personas fallecidas y en el país todos los días hay hechos de violencia de este tipo que el gobierno en vez de investigar las tapa y criminaliza a la oposición que en definitiva no tiene el uso de las armas del Estado y lo que está luchando es para que en Venezuela pueda haber un cambio pacífico. Quienes han generado violencia en el país han sido quienes han reprimido a los que han salido a luchar por una Venezuela libre y por una Venezuela que sea para todos los venezolanos. Tomás Guanipa, diputado ante la Asamblea Nacional en representación de la Unidad, secretario general de Primero Justicia, gracias por estar con nosotros en Entrevista a Venevisión. Y gracias a ustedes también por habernos acompañado. Que tengan todos buenas tardes, Milagros.